En este video hablaremos sobre el tórax y comenzaremos con los huesos. Primero que nada, la caja torácica tiene forma de un tronco de cono. Esta tiene como función principal proteger a los órganos internos como el corazón, pulmones, grandes vasos sanguíneos, etc. Soporta la cintura escapular del hombro y a las extremidades superiores. La caja torácica está formada por 37 huesos en total, que son las costillas, 24 en total, el esternón y las vértebras dorsales, que son desde la T1 hasta la T12. El esternón se encuentra en la parte anterior de la caja torácica. Este es un hueso plano y largo que forma la parte central de la cara anterior del tórax. Mide unos 15 centímetros de largo. La función de este hueso es cerrar la caja torácica por delante y brindar superficies articulares para las costillas. Aparte de esto, va a proteger el corazón y pulmones en conjunto con las costillas. El esternón consta de 3 partes. El manubrio es la porción superior del esternón, que se articula con los cartílagos de la primera y segunda costilla. El manubrio tiene una depresión en su superficie superior, denominado escotadura yugular, y a sus laterales están las escotaduras claviculares, que se articulan con los extremos mediales de las clavículas para formar las articulaciones esternoclaviculares. Luego tenemos al cuerpo, que es la porción media y más larga del esternón. Se articula directa e indirectamente con los cartílagos costales de la segunda a la 10ª costilla a través de las escotadoras costales. Cabe recalcar mencionar que el manubrio y el cuerpo del esternón se articulan en una sínfisis manubrio-esternal formando el ángulo de Lewis. Finalmente tenemos a la apófisis sifoides. Esta es la porción más pequeña que tiene forma de espada. Esta no se articula con ningún cartílago costal, pero sirve de intersección para algunos músculos abdominales. Las costillas son huesos planos, largos y curvos que se encuentran en las partes laterales del tórax. Estas tienen la función de proteger a todos los órganos que se encuentran en su interior. Como ya sabemos, se encuentran 12 costillas en cada lado, siendo 24 en total. Estas se clasifican en 7 esternales o verdaderas, en 3 falsas o asternales y en 2 flotantes. Desde el primer hasta el 7º par de costillas hay una unión anterior directa al esternón por el cartílago costal. Las costillas que tienen cartílagos costales y se unen directamente al esternón se les conoce como costillas verdaderas. El resto de los 5 pares de costillas son costillas falsas, porque sus cartílagos costales se unen indirectamente al esternón o no se unen a este en absoluto. Los cartílagos del 8º, 9º y 10º par de costillas se unen entre sí y luego a los cartílagos del 7º par de costillas. El 11º y 12º par de costillas falsas se les conoce como flotantes, porque los cartílagos costales en sus extremos anteriores no se unen al esternón en absoluto. Estas costillas solo se unen posteriormente con las vértebras torácicas. Las porciones de la costilla son la cabeza, que es una proyección en el extremo posterior de la costilla que tiene un par de carillas articulares superior e inferior. La carilla puede encajar en una carilla en el cuerpo de una vértebra o en las hemicarillas de 2 vértebras adyacentes para formar una articulación vértebrocostal. El cuello es una porción estrecha de la costilla proximal y lateral a una cabeza. Esta tiene un tubérculo que es una estructura elevada en la superficie posterior donde el cuello se une al cuerpo. La parte no articular del tubérculo se une a la apófisis transversa de una vértebra a través del ligamento transverso lateral. La parte articular del tubérculo se articula con la carilla de la apófisis transversa de una vértebra para formar articulaciones vertebrocostales. El cuerpo es la parte principal de la costilla, en donde hay un cambio en la curvatura del eje denominado como ángulo costal. Este cambio ocurre un poco después del tubérculo. Finalmente tenemos a los espacios intercostales. Ahora hablaremos sobre la columna vertebral y antes de enfocarnos de las vértebras torácicas, hablaremos sobre las generalidades. Las vértebras de la columna están distribuidas en 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro y un coxis. Podemos ver que las curvaturas normales en la cervical y lumbar son convexas y las curvaturas torácica y sacra son cóncavas. Las vértebras torácicas son una estructura básica del tronco. Este es un tallo óseo fuerte y flexible que sostiene la cabeza y el tórax.
Esta se apoya en la pelvis y protege a la médula espinal y tiene un gran funcionamiento en el mantenimiento de la postura. Las vértebras torácicas T1 a T12 son vértebras más grandes y fuertes que las cervicales. Las apófisis espinosas de T1 y T10 son largas, lateralmente planas y se proyectan hacia abajo. Por otra parte, las apófisis espinosas de la T11 y T12 son más cortas y anchas y se proyectan hacia arriba. A diferencia de las vértebras cervicales, las torácicas tienen apófisis transversales más largas y más grandes, y en general se caracterizan por sus carillas costales. Estas son las superficies articulares para las costillas. A excepción de la T11 y T12, las apófisis transversales de las vértebras torácicas tienen carillas costales que se articulan con los tubérculos de las costillas. También los cuerpos de las torácicas tienen superficies articulares que forman articulaciones con las cabezas de las costillas. Cabe mencionar que cuando la cabeza de una costilla se articula con el cuerpo de una vértebra, se forma una carilla, pero cuando la cabeza de una costilla se articula con dos cuerpos de vértebras adyacentes, se le conoce como hemicarilla. En cada lado del cuerpo vertebral de la T1 tiene una carilla superior para la primera costilla y una hemicarilla inferior para la segunda costilla. Para la T2 hasta la T8, a cada lado del cuerpo vertebral hay una hemicarilla superior y una semicarilla inferior, ya que las costillas 2 a la 9 se articulan con dos vértebras. En la T10 a 12 tienen una carilla a cada lado del cuerpo vertebral para las costillas 10º y 12º. Las articulaciones que hay entre las vértebras torácicas y las costillas se les denomina como articulaciones vertebrocostales. Los músculos de la pared torácica posterior los podemos observar en dos planos que son superficial y profundo. Comenzando por el plano superficial, tenemos el músculo trapecio que tiene tres orígenes. El trapecio superior se origina en la línea nucal superior del occipital, protuberancia occipital externa y en la apófisis espinosa de vértebra C3 a C6. Se inserta en el extremo externo de la clavícula. El trapecio medio se origina en las apófisis espinosas de las vértebras C6 a T3 y se inserta en el acromion de la escápula. Y el trapecio inferior se origina en las apófisis espinosas de la T4 a T12 y se inserta en la espina de la escápula. Estas van a tener la acción de elevar el hombro, llevar el hombro hacia adentro, descender el hombro, flexión lateral del cuello y elevar el tronco en la acción de trepanación. El dorsal ancho se origina en las apófisis espinosas de las vértebras T8 a T10, en la fascia toracolumbar, cresta ilíaca y séptima a 10ª costilla. Se inserta en la cresta del tubérculo menor del húmero y tiene la acción de hacer flexión dorsal, rotación medial y aducción del brazo. El elevador de la escápula se origina en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales C1 a C4. Se inserta en el ángulo superior de la escápula y tiene la acción de elevar la escápula, rotar el ángulo inferior medialmente. El romboides mayor se origina en las apófisis espinosas de la T1 a T4 y se inserta en el borde medial de la escápula. Esta va a tener la acción de tirar de la escápula medial y cranealmente y comprimir contra las costillas. Por otra parte, el romboides menor se origina en las apófisis espinosas de las vértebras C6 a C7 y se inserta en el borde medial de la escápula y va a tener la misma acción que el romboides mayor. Finalmente, en el plano profundo se encuentran los músculos encargados de mantener la posición y la cabeza derecha. También intervienen en la flexión y extensión del tronco. Tenemos a los músculos interespinosos torácicos, que son músculos propios de la espalda que se encuentran en la columna dorsal y se encuentran en las apófisis espinosas de las vértebras a lo largo de la columna dorsal. Estas tienen la acción de extender la columna dorsal. Los músculos supracostales son 12 músculos de la pared torácica en el plano profundo que se sitúan a cada lado de la columna vertebral. Estas se extienden desde una apófisis transversa de la vértebra torácica a la costilla inmediatamente por debajo. El primero se origina en la apófisis transversa de la vértebra cervical C7 y el último se origina en la apófisis transversa de la vértebra torácica T11 y acaba en la 12ª costilla.
de forma más clara, se va a insertar en la punta de la apófisis transversa de una vértebra y se inserta en el borde externo superior de la costilla infraadyacente. Cuando estos músculos se contraen, tiran de la costilla hacia arriba aumentando el diámetro transversal y anteroposterior del tórax. El erector de la columna está formado por los músculos iliocostales laterales, los longísimos intermedios y los espinosos mediales. En el grupo iliocostal lateral tenemos al iliocostal cervical que se origina en la costilla 1 a 6 y se inserta en las apófisis transversas de C4 a C6. El iliocostal torácico se origina en las costillas 7 a 12 y se inserta en las costillas 1 a 6. El iliocostal lumbar se origina en la cresta ilíaca y se inserta en las costillas 7 a 12. Actuando juntos, los músculos de cada región extienden y mantienen la postura erecta de las zonas de la columna vertebral que corresponden a sus respectivas regiones, pero actuando solos, flexionan lateralmente las zonas de la columna vertebral que corresponden a sus respectivas regiones, hacia el mismo lado del músculo contraído. En el grupo longísimo intermedio tenemos el longísimo de la cabeza, que se origina en las apófisis articulares de la C4 a C7 y apófisis transversas de T1 a T4. Esta se va a insertar en las apófisis mastoides del hueso temporal. El longísimo del cuello se origina en las apófisis transversas de T4 a T5 y se inserta en las apófisis transversas de C2 a C6. El longísimo torácico se origina en las apófisis transversas de las vértebras lumbares y se inserta en las apófisis transversas de todas las vértebras torácicas y lumbares superiores y costillas 9 y 10. Los dos músculos longísimos de la cabeza extienden la cabeza y la columna vertebral. Los músculos longísimo del cuello y ambos longísimos torácicos extienden las zonas de la columna vertebral que corresponden a sus respectivas regiones. En el grupo espinoso medial tenemos al espinoso de la cabeza, que se origina junto con el semiespinoso de la cabeza y se inserta en el hueso occipital. El espinoso del cuello se origina en el ligamento nucal y apófisis espinosa de la C7 y se inserta en la apófisis espinosa del axis. El espinoso del tórax se origina en las apófisis espinosas de la T10 a L2 y se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas superiores. Actuando juntos, los músculos de cada región extienden las zonas de la columna vertebral. Ahora observemos los músculos de la porción anterior. Primero veamos el diafragma, que es el músculo principal de la respiración. Alcanza a cubrir desde el proceso sigmoides hasta el final de las costillas falsas, separando las cavidades torácica y abdominal. Está inervado principalmente por el nervio frénico y las ramas anteriores del quinto al octavo nervios intercostales, y es irrigado por la arteria musculofrénica y la arteria pericardiofrénica. Todas las fibras musculares del diafragma convergen en el tendón central. Otra estructura importante de analizar es el hiato diafragmático, agujero por el cual discurren los grandes vasos abdominales y sus nervios principales. Los músculos intercostales externos son los más superficiales de 3 capas de músculos intercostales, los otros dos siendo los músculos intercostales internos y los intercostales íntimos. Los 3 consisten en 11 pares de músculos esqueléticos planos. Los intercostales externos se encuentran en los espacios intercostales donde se extienden desde los tubérculos hasta las terminaciones externales de las costillas, donde son reemplazados por las membranas aponeuróticas externas para unirse al esternón. Se originan en los bordes inferiores de las primeras 11 costillas y se insertan en los 11 bordes superiores de la costilla que está inmediatamente debajo del origen muscular. Su movimiento hace que la caja torácica hacia arriba y hacia adelante para ayudar a la inspiración. Ahora quitamos las 3 capas de músculos intercostales y el diafragma, y nos quedan los músculos torácicos transversos. Estos se encuentran entre los segundos y los sextos espacios intercostales. Se originan en ambos aspectos posterolaterales del cuerpo y procesos sifoides del esternón, y se insertan en las superficies internas de la segunda a la sexta costilla.
Estos músculos están encargados de deprimir las costillas en las porciones proximales de los cartílagos costales. Anatomía del corazón. El corazón se encuentra por detrás del esternón, en color verde, y por delante de la tráquea, del esófago y de la columna vertebral. El corazón mide alrededor de 12 centímetros de largo, 9 centímetros en su punto más ancho y 6 de espesor, con un peso promedio de 250 gramos en mujeres adultas y 300 gramos en hombres adultos. Entre la capa parietal del pericardio seroso y la capa visceral del pericardio seroso existe un espacio llamado cavidad pericárdica en el cual se encuentra un líquido pericárdico que disminuye la fricción entre las hojas del pericardio seroso cuando el corazón late. Esta imagen resume muy bien lo explicado. Aquí está el corazón, a esta es la cavidad pericárdica que lo recubre y en ella se encuentra el pericardio seroso. Aquí se encuentra la cavidad pericárdica donde se encuentra el líquido pericárdico y la capa visceral del pericárdico seroso y la capa parietal, que es la más externa. Hablando de la pared cardíaca, se va a dividir en 3 capas: el epicardio, miocardio y endocardio. El epicardio es la capa más externa y es una lámina delgada que está formada por mesotelio. El miocardio es la capa media y está formada de tejido muscular cardíaco, va a conferir volumen al corazón y es responsable de la actividad de bombeo. La capa más interna, que es el endocardio, esta de aquí, es una fina capa de endotelio que se encuentra sobre una capa delgada de tejido conectivo y forma una pared lisa que tapiza las cámaras cardíacas y recubre las válvulas cardíacas. El corazón tiene 4 cámaras. Hay 2 cámaras superiores que se llaman aurículas o atrios. En color rosa se encuentra la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Hay 2 cámaras inferiores que se llaman ventrículos. Esta es la parte anterolateral del ventrículo derecho y la pared posterolateral del ventrículo izquierdo. Toda esta también forma parte de la pared del ventrículo izquierdo. La aurícula derecha va a recibir sangre de 3 venas, de la vena cava superior, de la vena cava inferior y del seno coronario, que se situaría aquí por debajo de la grasa. La aurícula izquierda forma la mayor parte de la base del corazón y recibe sangre proveniente de los pulmones por medio de 4 venas pulmonares. Al igual que la aurícula derecha, su pared posterior es lisa y su pared anterior también es lisa. Aquí se puede ver de forma aislada la aurícula izquierda. En color rosa se encuentra el ventrículo izquierdo y este tiene la pared más gruesa de las 4 cámaras. Este ventrículo va a formar el ápex o apéndice del corazón, que es la punta. Al igual que el ventrículo derecho, contiene trabéculas carnosas y cuerdas tendinosas que conectan las valvas de la válvula mitral a los músculos papilares. En color rosa se muestra el septum interventricular, que es una pared muscular que separa el ventrículo derecho con el izquierdo. El ventrículo derecho forma la mayor parte de la cara anterior del corazón y al igual que el otro ventrículo, en su interior va a tener fibras musculares cardíacas denominadas trabéculas carnosas. En esta imagen se ven de mejor manera las 4 cavidades del corazón: la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. La sangre desoxigenada llega por la vena cava superior, entrando por la aurícula derecha, pasando por la válvula tricúspide y entrando al ventrículo derecho para después así salir por el tronco de la pulmonar. Estas venas son las encargadas de llevar la sangre desoxigenada a los pulmones. La sangre oxigenada llegará por la aurícula izquierda, pasando por la válvula bicúspide o mitral, entrando al ventrículo izquierdo para luego así salir por la aorta, que lleva la sangre oxigenada a todo el cuerpo. La válvula tricúspide y la válvula mitral también reciben el nombre de válvulas auriculoventriculares o atrioventriculares, debido a que se encuentran ubicadas entre una aurícula y un ventrículo. En cambio, las válvulas
aórtica y pulmonar se conocen como válvulas semilunares, porque están formadas por 3 válvulas con aspecto de media luna. Estas 2 válvulas permiten la eyección de la sangre desde el corazón hasta las arterias y asimismo evitan el reflujo de sangre hacia los ventrículos. Hablando de la conducción eléctrica del corazón, debemos mencionar que este comienza en el nodo sinoauricular, que está localizado en la aurícula derecha justo por debajo del orificio de la desembocadura de la vena cava superior. Mediante la conducción a lo largo de las fibras musculares auriculares, el potencial de acción llega al nodo auriculoventricular o atrioventricular, localizado en el tabique interauricular delante del orificio de desembocadura del seno coronario. Desde este nodo auriculoventricular, el potencial de acción se dirige hacia el fascículo auriculoventricular o atrioventricular, también conocido como haz de His, y este es el único sitio por donde los potenciales de acción pueden propagarse desde las aurículas hasta los ventrículos. Luego de haber llegado el potencial de acción al haz de His, este llegará a las ramas derecha e izquierda, las que se extienden desde el tabique interventricular hacia el vértice cardíaco. Finalmente, las fibras de Purkinje conducen rápidamente el potencial de acción desde el vértice cardíaco hacia el resto del miocardio ventricular. Anatomía del sistema respiratorio. El sistema respiratorio está compuesto por 2 pulmones, la tráquea, los bronquios y bronquiolos y los alvéolos. Como referencia anatómica, creemos que es importante mencionar que el esófago, en color verde, se encuentra detrás de la tráquea y es un tubo muscular de alrededor de 25 centímetros de longitud que comienza en el límite interior de la laringofaringe y atraviesa el mediastino por delante de la columna vertebral. Y como se puede apreciar aquí, el esófago en color verde está por detrás de la tráquea y por delante de la columna vertebral. La tráquea en color verde es un conducto aerotubular que mide aproximadamente 12 centímetros de longitud. Se extiende desde la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica, donde se dividirá entre los bronquios principales derecho e izquierdo. La tráquea está compuesta por 4 capas. La más interna es la mucosa, la segunda es la submucosa, la tercera es puro cartílago hialino y por último la adventicia, que es el tejido conectivo areolar. La tráquea cuenta con entre 16 y 20 anillos horizontales incompletos de cartílago hialino y se encuentran apilados unos de otros. Se mantienen unidos mediante tejido conectivo denso. Como ya mencionamos, en el borde superior de la quinta vértebra torácica es donde la tráquea se empieza a bifurcar. Tenemos el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. El bronquio principal derecho es más vertical, un poco más corto y más ancho que el izquierdo. Es por esto que un objeto aspirado tiene más probabilidades de aspirarse y alojarse en el bronquio principal derecho que en el izquierdo. Y al igual que la tráquea, estos bronquios van a tener anillos cartilaginosos incompletos y están cubiertos por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. El punto donde se bifurca la tráquea se conoce como carina, que es una proyección posterior e inferior del último cartílago traqueal. Al ingresar en los pulmones, los bronquios principales se dividen para formar bronquios más pequeños conocidos como bronquios lobares, uno para cada lóbulo del pulmón. Este es el bronquio lobar superior derecho, el bronquio lobar intermedio y el bronquio lobar inferior derecho. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo solamente tiene 2. Este es el bronquio lobar superior izquierdo y este es el bronquio lobar inferior izquierdo. Estos bronquios lobares se van a seguir ramificando y van a originar bronquios aún más pequeños que se llaman bronquios segmentarios o terciarios, que se dividen en bronquiolos. En color verde se muestra el bronquio segmental medio del pulmón derecho. Los bronquiolos se van a ramificar varias veces y los más pequeños se dividen en conductos aún más pequeños denominados bronquiolos terminales. En color verde se muestra un bronquiolo respiratorio que después llega a los alvéolos. Los bronquiolos cuentan con células de Clara, que son células cilíndricas no ciliadas, que ayudan a proteger a estos de los efectos nocivos de las toxinas inhaladas y los carcinógenos. Asimismo, también producen surfactante y funcionan como células madre, que originan varios tipos de células del epitelio. Toda esta ramificación extensa a partir de la tráquea a través de los bronquiolos respiratorios se asemeja a un árbol invertido y suele denominarse árbol bronquial. Los pulmones son órganos pares, de forma cónica, situados en la cavidad torácica. Están separados entre sí por el corazón. Hay 2 capas serosas que constituyen la membrana pleural. La capa superficial se llama pleura parietal y la capa más interna se llama pleura visceral. Entre estas 2 capas está la cavidad pleural, que va a contener un pequeño volumen de líquido que es secretado por estas membranas, que va a ayudar a reducir el rozamiento entre ellas. También hace que estas membranas se adhieran entre sí
como una gota entre dos portadores de vidrio. Los pulmones se extienden desde el diafragma, que se encuentra por debajo de los pulmones. Este es el sitio donde debería ir el diafragma, hasta un sitio superior, que son las clavículas, como se ve en la imagen, y están limitados por las costillas en su cara posterior y en su cara anterior. Una o dos fisuras van a dividir a cada pulmón en lóbulos. Ambos pulmones tienen una fisura oblicua. Esta es la del pulmón derecho y esta es la del pulmón izquierdo. Además de esto, el pulmón derecho también tiene una fisura horizontal. La fisura oblicua del pulmón izquierdo separa el lóbulo superior en color verde del lóbulo inferior, también en color verde. En el pulmón derecho, la parte superior de la fisura oblicua separa el lóbulo superior del inferior, mientras que la parte inferior de la fisura oblicua separa el lóbulo inferior del lóbulo medio, que está delimitado en la región superior por la fisura horizontal. Los pulmones tienen una porción ancha en la cara inferior del pulmón, denominada base. Es cóncava y tiene una forma complementaria a la superficie convexa del diafragma. En este espacio es donde debería de ir el diafragma, por eso es que esta parte de la base de los pulmones es de esta forma. La porción superior estrecha del pulmón es el vértice, y la parte de los pulmones que tiene contacto con las costillas se denomina superficie costal, y la forma de esta concuerda con la curvatura redondeada de las costillas. En la superficie mediastínica de cada pulmón, o en la superficie medial, hay una región llamada ilio, en la cual se encuentran vasos linfáticos y nervios que entran y salen de cada pulmón. Cada una de estas estructuras se van a mantener unidas por medio de la pleura y tejido conectivo y van a constituir la raíz del pulmón. En una vista medial de los pulmones podemos ver la llamada incisura cardíaca, en donde se apoya el corazón. Debido a cómo está el corazón anatómicamente posicionado, el pulmón izquierdo es un 10% más pequeño que el derecho. El pulmón derecho es más grueso y más ancho que el izquierdo y también un poco más corto, porque en este lado el diafragma es un poco más alto. Además, también es para dar espacio al hígado, que se encuentra por debajo. Las bases de los pulmones, como se muestra aquí en la imagen, se extienden desde el sexto cartílago costal por delante hasta la apófisis espinosa de la 10ª vértebra torácica por detrás, y la pleura se va a extender cerca de 5 centímetros por debajo de la base, desde el sexto cartílago costal en la cara anterior hasta la 12ª costilla en la cara posterior. Hablando de los bronquiolos respiratorios, estos se van a subdividir en varios conductos alveolares, que están compuestos por epitelio pavimentoso simple. Desde la tráquea hasta los conductos alveolares hay alrededor de 25 ramificaciones. Alrededor de los conductos alveolares hay numerosos alvéolos y sacos alveolares. Un alvéolo es una evaginación con forma de divertículo que está revestida por epitelio pavimentoso simple y es sostenida por una membrana basal elástica delgada. En cambio, un saco alveolar consiste en dos o más alvéolos que comparten la desembocadura. Las paredes de los alvéolos tienen dos tipos de células epiteliales alveolares. Las que son en mayor número son las células alveolares tipo 1, pero también hay células alveolares tipo 2, que son también llamadas células septales. Las células alveolares tipo 2 son células epiteliales que secretan el líquido alveolar que mantiene húmeda la superficie entre las células y el aire. Este líquido se llamará surfactante. También es importante mencionar que el intercambio de CO2 con oxígeno tiene lugar en las paredes alveolares y capilares que juntas forman la membrana respiratoria. Glándulas mamarias. También creemos que es importante mencionar que en el tórax de las mujeres tenemos a las glándulas mamarias. Cada mama está situada por delante de los músculos pectoral mayor y serrato anterior, y está unida a ellos por una capa de fascia profunda compuesta por tejido conectivo denso y irregular. Cada mama se observa una proyección pigmentada llamada pezón, que tiene varios conductos por donde sale leche. El área pigmentada circular alrededor del pezón se llama areola. Dentro de cada mama hay una glándula mamaria, que es una glándula sudorípida modificada que produce leche, y cada glándula está formada por 15 a 20 lóbulos o compartimentos. El tamaño de las mamas es variado, sin embargo, se pueden encontrar entre la tercera y sexta costilla. Ahora pasaremos a repasar la irrigación arterial y el drenaje venoso del tórax. Empecemos por las arterias del tórax. A la porción de la aorta que comprende únicamente el tórax se le denomina aorta torácica y se divide en tres porciones. La aorta ascendente, que es la continuación directa del ventrículo izquierdo y de la cual emergen las arterias coronarias que irrigan al corazón. Seguida del arco aórtico, porción de donde nacen el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda.
Y por último, se continúa con la aorta descendente, que seguirá su camino por toda la cavidad hasta pasar por el hiato diafragmático, del cual emergerá como aorta abdominal. Por debajo del arco aórtico encontramos el tronco pulmonar, del cual salen ambas arterias pulmonares. Vemos ahora la arteria torácica interna. Esta nace de ambas arterias subclavias antes de que éstas roten por detrás del músculo escaleno. Las internas torácicas descienden por todo el tórax dividiéndose en múltiples ramas como son las arterias intercostales anteriores, las arterias tímicas, arterias pericardiofrénicas, arterias musculofrénicas, arterias gástricas superiores y sus ramas perforantes y externales, irrigando los espacios intercostales y su piel adyacente, además de el timo, el pericardio, el diafragma y el estómago. A cada lado, la vena subclavia, la vena principal de los miembros superiores, se une con la yugular interna, la vena principal de la cabeza y el cuello, para formar ambas venas brachiocefálicas, derecha e izquierda. Estas dos entran en el tórax y convergen para formar la vena cava superior, que discurre hacia abajo para entrar en el saco pericárdico, lugar justo donde se le une una vena más, la acigos, que proviene de detrás. La vena cava superior termina cuando entra en la parte superior de la aurícula derecha. La vena cava inferior es el resultado de la unión de ambas venas ilíacas, pero su porción dentro del tórax es casi inexistente, ya que poco después de cruzar el hiato diafragmático entra en el pericardio, para así llegar a la aurícula derecha. La vena acigos recibe sangre de las paredes torácicas posteriores y laterales. Del lado derecho, las venas intercostales drenan directamente en la acigos, pero del lado izquierdo convergen en estas dos venas llamadas hemiácigos, antes de drenar en la principal. Ok, ahora revisemos los nervios torácicos. Observemos primero aquí el nervio frénico, que da inervación motora y sensorial al diafragma. Este se origina en los ramos anteriores del tercer, cuarto y quinto nervios cervicales. Tiene ramas que inervan al pericardio y otras que se extienden hasta el abdomen. Provee además también inervación motora y sensorial a las pleuras, al pericardio, a la vena cava inferior y al peritoneo. Y veamos ahora el nervio vago, que tiene su origen en la médula oblongada y emerge del cráneo por el foramen yugular. Este contiene muchas ramas encargadas de dar inervación parasimpática en todo el tórax. Y tenemos los nervios intercostales, que discurren a través de todos los espacios intercostales y que proveen inervación motora a los músculos adyacentes e inervación sensorial en sus ramas cutáneas.